Sé que para muchos esto debe ser algo obvio, pero para otras personas no lo es tanto, y eso que llevan años haciendo el procedimiento de formatear un PC. Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. En este video les explicaré puntos claves que harán que formatear un PC se transforme en un método muy profesional y seguro. Punto número 1. Respaldo de la información. Muchos consideran que respaldar la información es solo guardar las imágenes, música, archivos, videos o descargas de un usuario. Pero pocos consideran que el respaldo de información también implica guardar contraseñas, favoritos, notas rápidas, licenciamientos de aplicaciones o del mismo sistema operativo, incluso guardar el historial de las últimas 24 horas de navegación o la información que se encuentra en la papelera. Así que si usted no sabía sobre esto, ya es hora de que lo ponga en práctica. Por ejemplo, para respaldar el licenciamiento de los sistemas operativos, la paquetería de ofimática y cualquier otro programa, puedes usar un programa que se llama Product Key como un ejemplo de la gran variedad de programas gratuitos que realizan esta tarea. El proceso de respaldo de contraseñas en los navegadores depende de cada navegador y esto aplica tanto para favoritos como para el historial, así que simplemente con una búsqueda en Google seguro que encontrará el paso a paso. De igual manera, para respaldar la información de las notas rápidas, en Windows ya hay un procedimiento, pero si no te funciona y no quieres complicarte la vida, simplemente ingresa a notas rápidas, luego a lista de notas, ahí encontrarás todas las notas, luego simplemente es copiar y pegar en orden según la fecha en un bloc de notas. No es tan fácil y rápido como copiar un simple archivo, pero te evitará dolores de cabeza y más cuando hay algún dato muy importante que el cliente o tú no tomaron en cuenta para respaldar y que puede determinar si se concreta o no un negocio. Te lo digo por experiencia. Depuración de información. Esto aplica tanto si lo vas a formatear o lo vas a llevar a un técnico para que realice este proceso. Este procedimiento reduce el volumen de la información a respaldar, agilizando el proceso de mantenimiento y otorgándote la posibilidad de dejar toda tu información organizada y teniendo un punto de vista más claro de qué información es más valiosa y cuál no. Punto número 4, y con esto creo que ya terminamos el video porque es muy sencillo y breve de comunicar esta información. Sin embargo, el punto número 4 tiene que ver con pregúntate realmente si es necesario formatear tu PC. Recuerda que antes de formatear también tienes la posibilidad de crear un nuevo usuario que es prácticamente una restauración a estado de fábrica del sistema operativo. Bueno, en teoría, ya que a veces los errores de una sesión se pasan a otra. Pero como te acabo de decir, es a veces. Así que si el problema es de lentitud, puedes probar realizando este procedimiento, luego actualizar driver y ver cómo se comporta tu PC. A veces también la lentitud en un PC es por falta de mantenimiento físico, así que también debes evaluar esos parámetros y así ahorrarte un poco de tiempo con el proceso de una reinstalación de sistema operativo. Espero esta información sea de tu utilidad. Recuerda que una manera de apoyar este canal es por medio de un me gusta. Déjame saber en la caja de comentarios tu opinión y también te invito a que te suscribas a esta hermosa comunidad. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao pues!